Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video. Engin Akyürek habla antes del juicio y sus palabras conmueven, mi corazón está roto. ¿Qué ha pasado con el reconocido actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y talento? Una historia de amor, traición y un proceso judicial que ha capturado la atención de millones. La escena tuvo lugar esta mañana frente al Palacio de Justicia de Estambul. Engin Akyürek, uno de los actores más queridos por el público femenino, apareció visiblemente afectado antes de ingresar a la sala de audiencias. Rodeado de cámaras, micrófonos y seguidores preocupados, el actor pronunció unas palabras que dejaron a todos en silencio: no estoy aquí para luchar, solo para decir la verdad. Mi corazón está roto, pero necesito ser fuerte. La historia comenzó hace casi un año, cuando los rumores sobre una supuesta relación conflictiva entre Engin y su entonces pareja, la también actriz Melisa Doğu, comenzaron a circular en los medios turcos. Aunque ambos mantuvieron silencio durante meses, finalmente la relación terminó de forma abrupta y, según fuentes cercanas, no en los mejores términos. Los problemas no se detuvieron ahí. Meses después, Melisa presentó una demanda alegando incumplimiento de acuerdos privados y uso indebido de ciertas imágenes personales. La demanda rápidamente se volvió un tema candente en los programas de entretenimiento. Hoy, por fin, se enfrentan en los tribunales. Antes de ingresar al edificio, Engin respondió a las preguntas de los reporteros con una calma que contrastaba con la tensión del momento. No esperaba que llegáramos a este punto. Siempre intenté manejar todo con respeto. Pero hay momentos en los que uno no puede controlar cómo se siente la otra persona, dijo con la voz visiblemente quebrada. Melisa, por su parte, llegó al lugar sin hacer declaraciones a la prensa, acompañada de su abogada y sin apartar la mirada del suelo. A pesar del silencio, su actitud fue suficiente para alimentar más especulaciones. El caso ha generado una ola de reacciones en redes sociales, especialmente entre las fans de Engin, quienes han mostrado su apoyo incondicional usando hashtags como #estamos contigo Engin y #justicia para Engin. Una de sus seguidoras escribió en Instagram: Engin siempre ha sido un caballero. Nos duele verlo así. Nadie merece pasar por esto públicamente. Dentro del tribunal, las declaraciones fueron breves pero intensas. Engin reiteró su inocencia y aseguró que nunca violó ningún acuerdo. Lo único que siempre quise fue proteger lo que compartimos, incluso después de terminar. No entiendo por qué esto se ha convertido en una guerra. Los abogados de ambas partes presentaron sus argumentos ante el juez, quien decidió posponer el fallo para recopilar más pruebas. El ambiente en la sala era denso, cargado de emociones contenidas. A cada momento, los suspiros del público rompían el silencio, especialmente cuando Engin bajaba la mirada, evitando cruzarse con la de Melisa. Afuera, el tumulto no disminuía. Decenas de periodistas esperaban con cámaras encendidas, mientras los fans coreaban su nombre, como si pudieran protegerlo del dolor. Algunos incluso llevaban pancartas con frases como "la verdad saldrá a la luz" o "fuerza, Engin". Una fuente cercana al actor reveló que Engin ha estado pasando por noches de insomnio y ansiedad desde que inició el conflicto legal. No es solo por la demanda. Es la traición de alguien en quien confió profundamente. Engin siempre ha sido reservado con su vida privada, y esta exposición pública lo tiene devastado.
En los días siguientes, el caso siguió dominando los titulares. Se filtraron mensajes y fotografías cuya autenticidad aún está en debate. Mientras tanto, Engin rompió su silencio en redes sociales con una publicación conmovedora, una foto en blanco y negro de un atardecer junto al mar, acompañada por el texto: a veces, el silencio habla más que 1000 palabras. La publicación acumuló millones de reacciones. Celebridades, colegas y seguidores compartieron mensajes de apoyo. Incluso algunos que anteriormente se habían mantenido al margen del escándalo se pronunciaron en defensa del actor. Melissa, en contraste, fue vista entrando y saliendo de su casa sin hacer declaraciones. Algunos medios especulan que está considerando abandonar el país por un tiempo, mientras el caso se enfría. Otros afirman que prepara nuevas pruebas para presentar en la próxima audiencia. El juez ha convocado a ambas partes a una nueva sesión dentro de 3 semanas. Mientras tanto, los abogados de Engin trabajan intensamente para desmontar las acusaciones y proteger la imagen del actor, que ha comenzado a recibir ofertas de productoras extranjeras interesadas en contar su historia en formato documental o serie de ficción. Fuentes cercanas al entorno artístico afirman que esta experiencia ha cambiado profundamente a Engin. Está escribiendo, reflexionando y tomando distancia del ruido. Tal vez esto le dé el impulso para explorar facetas creativas que nunca antes había mostrado, comenta un productor que trabajó con él en años anteriores. En una reciente entrevista grabada antes del juicio, que fue publicada esta semana, Engin reflexiona sobre el amor, el perdón y la fragilidad humana. Todos somos capaces de herir y de ser heridos. Lo importante es qué hacemos con ese dolor. Yo decidí no convertirlo en odio. Mientras tanto, las redes siguen ardiendo. Algunos critican la sobreexposición mediática del caso, otros piden privacidad para ambos. Pero el juicio de la opinión pública parece haberse inclinado claramente hacia el actor, cuya vulnerabilidad ha conmovido incluso a quienes no lo seguían antes. A medida que se acerca la próxima audiencia, el país entero sigue pendiente de cada detalle. ¿Habrá reconciliación? ¿Se conocerá toda la verdad? Por ahora, lo único cierto es que esta historia ha traspasado las pantallas y se ha instalado en el corazón colectivo. Y, como él mismo escribió en su perfil, la vida no se trata de evitar las tormentas, sino de aprender a bailar bajo la lluvia. Gracias por acompañarme hasta el final. Si este contenido te ha conmovido o interesado, no olvides dejar tu comentario y compartir qué opinas sobre esta situación. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ninguna novedad. Hasta la próxima.